Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos por quien tú eres, Señor. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Y te pedimos que nos hables por tu palabra. Que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor. Ayúdanos a poder tomar tu palabra también, Señor, y aplicar lo que tú, Señor, sabes que necesitamos aplicar en nuestra vida, Señor. Danos, Señor, dirección, danos guía, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre lo que necesitamos dejar de hacer o comenzar a hacer o permanecer. Ayúdanos, Señor, háblanos por ella en esta noche. Te lo pedimos, Señor, y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Se pueden saludar, poner sus emoticones y sus cosas ahí, haciéndose parte de este servicio online, que es lo que tenemos por ahora. Y damos gracias al Señor porque podemos hacerlo. Es interesante que cuando uno tiene algo, a veces no lo valora hasta que lo pierde o lo deja de tener. Y yo creo que esa es una de las cosas que no sé si a usted le ha pasado, el hecho de congregarse, el hecho de estar reunidos, es una necesidad ahora, o sencillamente le da exactamente lo mismo, estar ahí o estar acá. Y yo creo que es importante que entendamos que Hebreos 10:25 nos dice que no debemos tener por costumbre dejar de reunirnos. Es un mandato del Señor. Ahora estamos en esta situación, producto de todo este virus chino y todo lo que esto implica. Y seguimos las normas que las autoridades están dictando, pero confiamos en que el Señor, por sobre todo, está en control de todo. Entonces, prepárese, abra su Biblia en el libro de Joel. Trate de eliminar cualquier tipo de distracción. Todavía hay tiempo de poder invitar a algún amigo o amiga que se conecte en esta noche para compartir la palabra. Y preparémonos para ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Joel capítulo 2, el versículo 18, en esta noche vamos a empezar ahí. Y si usted se ha dado cuenta, a veces por no enseñar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, perdemos muchas veces las diferentes enseñanzas y las riquezas que Dios tiene para nosotros en la palabra de Dios. Y en el libro de Joel, así como en todos los otros libros, usted puede sacar lecciones importantes para nuestra vida, tomar aplicaciones y darnos cuenta de que a veces hay ciertas cosas que debemos hacer o cómo Dios nos está llamando a vivir de una manera en la que Él reciba la honra y la gloria. En este tiempo, Israel es una nación secular. Cuando hablamos de que es una nación secular, estamos hablando de que muchos de ellos no creen en Dios. Por eso uno piensa en Israel y la espiritualidad va a brotar. No, hay cierto grupo, hay cierto elemento religioso, o podríamos decir que hay mucha gente que está enganchada en tradiciones, como a veces pasa en el mundo
cristiano también. Pero eso no quiere decir que realmente estén creyendo en Dios de la manera en que Dios manda. Y aquí, en este versículo 18 en adelante, vamos a ver cómo Dios responde a una búsqueda real. Todavía Israel no está buscando realmente a Dios. Esto va a ocurrir, sí, durante la tribulación. Ellos van a buscar. Acuérdense que Jesús dijo que ya no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces aquí vamos a poder mirar en estos versos el corazón de Dios frente al corazón de un pueblo arrepentido. ¿Cuál es la reacción de Dios? ¿Cómo responde Dios al arrepentimiento de alguien? Ahora, hágase usted esta pregunta también. ¿Cómo responde usted ante alguien que viene a pedirle perdón? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Porque a veces nosotros pensamos que Dios reacciona de la misma manera en que yo reacciono. Y vamos a ver que es totalmente contrario, es totalmente diferente. Y aquí vamos a ver estas hermosas analogías espirituales que nos van a poder ayudar también a aplicar esto. Vamos a ver que hay una parte que tiene que ver y el enfoque es el pueblo de Israel, ese es el enfoque. Durante la tribulación, probablemente antes de la tribulación, pero también esto es algo que usted y yo podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros hoy día pararnos firme en la palabra de Dios para poder aprender a discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Y si no conocemos la Escritura, vamos a ser engañados. Hay una promesa de restauración que viene al pueblo de Israel, pero primero tiene que haber arrepentimiento. Primero tiene que haber arrepentimiento. Y lo vamos a ver más adelante, la próxima semana, cuando lleguemos ahí al versículo 28. Hoy día vamos a ver del verso 18 al verso 27. Jehová está siempre dispuesto a perdonar a su pueblo. Fíjate el versículo 18. Dice, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Hay otra versión que usa la palabra amor en solícito. O hay otra versión que usa la palabra celo en solícito. Entonces Dios está dispuesto a mostrar su amor al pueblo, a su tierra, a aquellos que vienen y se arrepienten. Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo. Ese es el primer principio. Fíjese, aquí estamos hablando de que este profeta se está transportando hacia el futuro. Esto no era algo que iba a ocurrir en ese tiempo directamente. No era algo que todavía hemos visto, pero va a llegar un tiempo en donde esto sí va a ocurrir. Porque el Mesías vino, lo rechazaron, murió en la cruz. Caiga la sangre de él sobre nosotros, dijeron ellos. Tu casa es dejada desierta, dijo el Señor. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? Eso es lo que le ha pasado al pueblo de Israel. Pero Dios aún así está celoso de amor por ellos, para perdonarlos si ellos vienen y se arrepienten. La palabra que no aparece en la Reina de Valera y aparece en otras versiones como la Nueva Versión Internacional o en la Biblia de las Américas, la palabra que aparece ahí en la primera parte de este versículo es la palabra entonces. En otras traducciones usted lo puede ver y que se repite una y otra vez en muchos otros pasajes de este libro. Entonces, esto llevándonos hacia el futuro, Dios perdona. Porque a veces la gente tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios como de fuego, de guerra, de juicio. Y que el Nuevo Testamento es un Dios de paz y de amor, ¿ya? Pura felicidad. Pero es el mismo.
Dios siempre ha sido el mismo y siempre el deseo y el corazón de Dios, por llamarlo de alguna manera así, Dios quiere perdonar. Dios va a perdonar al pueblo si este pueblo viene y se arrepiente. Se acercan a Él y se arrepiente. Segunda de Crónicas 7:14. Esto es para los creyentes, para el pueblo de Israel. Cuando a veces citamos, si se humillare mi pueblo, es nosotros, no es una nación X, no es un país X. Nosotros somos el pueblo de Dios ahorita. Y esta invitación era para Israel, pero ahora que nosotros también somos parte de esta situación del plan de Dios, si el pueblo se humilla, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, hablándole a Israel, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es Israel. A eso lo aplicamos para todos. No, esto es para Israel. Y lo podemos aplicar a nosotros, sí. Si usted se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Entonces, fíjense, la restauración de una nación, la restauración de una vida comienza con el arrepentimiento. Y el perdón que recibimos de Dios no viene de otra forma. Y quiero que esto quede bien claro, el hecho de que cuando Dios nos perdona, nuestros pecados son perdonados. Deje de lidiar con ese conflicto. ¿Seré o no seré? ¿Tuví o no tuví? ¿Me perdonó o no? No, Dios te perdonó. Vea lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, vengan hoy. ¿Cuándo es el tiempo de arrepentirse? Hoy. ¿Es luego? ¿Es importante venir? Porque usted no sabe el día de mañana. Dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres, dice el versículo 19, y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, si quieres que la espada te consuma, rechaza la invitación de Él. No es que Dios diga, este sí, este no. No, aquí está, venid luego. ¿A quién debe venir luego? Todos. Y en el contexto aquí, el pueblo de Israel venía y debería arrepentirse. Y el Señor nos invita, alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. ¿Estáis cansados, atribulados, cargados? Ven a mí. Esa es la invitación que hace el Señor. Entonces, cuando la gente usa su libre albedrío, en el libre albedrío tiene la capacidad de poder tomar la decisión, de escoger. Porque si Dios está haciendo esta invitación aquí a personas que no tienen el poder de tomar la decisión, entonces yo no creo en ese Dios. Pero este Dios está haciendo esta invitación a aquellos que quieren venir a Él y que Él sabe que pueden tomar una opción, que pueden decidir. Ahora Él sabe cuál opción van a tomar, pero está la invitación. Dios nos invita a estar con Él. Para estar con Él y para estar bien con Él, debemos aceptar esa invitación entonces. No es de otra manera. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos? ¿Y qué le dijo Pedro cuando llegó Pedro? A mí no, tú no me lavas los pies. Entonces si no te lavo los pies, si no aceptas esto, entonces no puedes tener parte conmigo. Hay que aceptar esa invitación. Entonces Señor, lávame todo. No, el que ya se ha bañado solo necesita lavarse los pies. No necesita lavarse todo. Entonces la invitación del Señor. Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este es el Dios del Antiguo Testamento, el que dice un Dios de guerra, un Dios que no tiene misericordia. Es un Dios que se deleita en hacer misericordia.
que se deleita en perdonar. Y dice el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Es la promesa de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que vienen, lo aceptan como Señor y Salvador de su vida, aquellos que se arrepienten de sus pecados. ¿Qué Dios como tú, dice Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién es el que puede hacer eso? Nosotros a veces nos hacen daño, nos dañan y nos cuesta pasar por alto. ¿Cómo vemos a alguien cuando nos ha hecho algo a nosotros? Ya no lo vemos con los mismos ojos. Ya lo vemos, ¡oh, qué alegría que vino! Pero Dios no es así. ¿Se imagina Dios fuera así con nosotros cada vez que fallamos? Ya vino otra vez. No, Él perdona. Tenemos que perdonar, como dice Pablo en Efesios, capítulo 4, verso 32, como Él nos perdona. Esa es la forma y es lo que Él hace. Y Él no lleva cuenta de los pecados que Él nos ha perdonado. Sencillamente nos mansa a lo profundo del mar. No hay memoria de ello. Entonces, aquí es donde está la pregunta, y no solamente para la gente del mundo, sino para aquellos que hoy día están viviendo en pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué no buscan el perdón de Dios? A lo mejor podemos llegar a pensar que Dios no va a querer perdonarnos, o a lo mejor nos gusta seguir viviendo en el estado en el que estamos. Primero, Dios siempre está dispuesto para perdonar. A nosotros a veces se nos pasa en nuestra cabeza que tenemos que rogarle a Dios para que me perdone. Y ese es el concepto de penitencia, ese es el concepto de hacer sacrificios y de golpearme y de maltratarme y caminar de rodillas por la línea del tren, ¿ya? Y ojalá que tenga esas vigas de madera y piedras para yo sufrir más. No. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tratamos a las personas de la misma manera. Ok, yo te perdono, pero tírate ahí del virilla y vuelve. Y hácelo 5 veces. Y entonces te voy a perdonar. Entonces pensamos que Dios es lo mismo. Dios me va a pedir a mí que me vaya y que me lance a ese lugar. Ahora, esto no quiere decir que yo puedo venir a Dios de la manera en que yo quiera, ¿no? Yo debo venir con un corazón humillado, contrito, arrepentido. Pero recuerda algo, Dios siempre ve nuestro corazón. Cuando yo vengo delante de Él, Él conoce mi corazón. Cuando yo vengo a pedir perdón por el pecado que he cometido, Él ve mi corazón. Él ve si realmente hay una verdadera actitud de arrepentimiento en nuestra vida. No lo podemos engañar. Y Él está ahí esperando ansiosamente. Y muchas veces Dios va a hacer cosas, va a permitir cosas. Te va a dar la oportunidad para que con determinadas cosas que Él permite que lleguen a nuestra vida, vengas, pidas perdón y te arrepientas. Pero el asunto es que debes entender esto, que si no lo haces, no te arrepientes, entonces el castigo va a venir con mayor intensidad, hasta que clames y pidas a Dios perdón. Y esto es lo que está anunciando aquí este hombre. Dios está deseoso de perdonar. Y los versículos que vimos antes de esto ya él habló acerca del perdón. Entonces, a veces hay ciertas cosas que nos atan al hecho de ir y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones en nuestra vida que dicen, yo no necesito a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Fíjate, ¿qué ha hecho Dios con la nación de Israel? Les ha quitado todo lo que a ellos les daba seguridad.
Todo lo que ellos pensaban que les podía dar seguridad, todo lo que ellos creían que era suficiente para seguir viviendo. Y aún así, ellos con todo lo que estaban haciendo seguían teniendo esa relación monótona, fría, religiosa, vacía con Dios. Templo, casa, templo, casa. Y lo que Dios realmente quería hacer con ellos es que ellos regresaran a una verdadera relación con Él, con un arrepentimiento real y genuino. Por eso Él les está diciendo, viene el juicio. Y cada vez que la Biblia habla de juicio de Dios, tienes que entender esto, que Dios implícitamente está hablando de arrepentimiento. Implícitamente Dios está diciendo, si hay juicio, entonces, si lo sabes que viene, ¿qué debes hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Es esa invitación que Dios está haciendo. Y esto es lo que Joel aquí nos ha mostrado. Endurecerse en el pecado nunca va a lograr inmunidad al castigo. Porque pensamos, no va a ocurrir. Por el contrario, es lo opuesto. Va a haber con seguridad y aún más castigo, más reprensión. Entonces, el propósito de Dios no fue producir dolor en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, por producir dolor. Que sufran. Porque a veces nosotros pensamos eso. Por eso a veces es bueno examinarse. ¿Cuál era el propósito de toda esta situación en Israel? Ellos venían ya en un camino descendente, en una espiral descendente. Y Dios quería restaurar a la nación. Dios quería que la nación volviera a Él realmente a una verdadera relación y comunión con Dios. Entonces Dios permitió que ocurrieran muchas cosas a través del Antiguo Testamento. Plagas, juicios a través de otras naciones. ¿Para qué? No solamente para que el pueblo se sufriera, para que tuvieran, que se dolieran, sino su restauración. Otra vez, a una verdadera relación con Dios era el propósito. Ese era el propósito, no era otro aquí. Ahora, el arrepentimiento, nos dice aquí, de esta nación va a mostrar o va a hacer que Dios muestre su amor a esta nación, que va a defender su tierra, va a ser misericordioso con su pueblo. Joel aquí lo está aplicando a plazo, a un corto plazo, a las personas que estaban ahí escuchando en Jerusalén. Pero también está mirando hacia la gente que va a estar durante el tiempo del día del Señor. ¿Cuándo viene el día del Señor? El rapto de la iglesia, el día del Señor. Comienza. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis 6 al 19. Todo ese relato ahí. El Señor hablando acerca de eso. Entonces, todo esto por completo se va a cumplir cuando el Señor regresa por segunda vez. Por eso dice aquí, otra vez el versículo 18, el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Romanos 11, 25. Dios va a trabajar otra vez con Israel. Y ellos van a venir a reconocerlo como su Mesías. Ahora fíjate, versículo 19. El resultado de obtener el perdón. El resultado de venir humillado, arrepentido al Señor, buscando su misericordia y su gracia, y tenga por seguro que si usted viene con un corazón contrito y humillado, usted va a encontrar gracia y misericordia de Dios. Y esto va a producir algo, va a haber un resultado. Fíjate, versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite,
y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Fíjate ahora el verso 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás seréis mi pueblo, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Cuando viene este proceso de la abundancia y ya no más vergüenza, es lo que va a ocurrir. Y fíjate, dice aquí que este es el tiempo en que el Señor les va a dar a ellos el pan, el mosto, el aceite. No van a ser más deshonrados entre los paganos, entre los gentiles aquí. Y estos versículos, como en general esta profecía, apunta hacia el futuro. Está hablando acerca de ese día del Señor y vamos a profundizar ahí cuando lleguemos a ese punto. Hablando de las 5 veces y las 5 relaciones con las que Joel hace al día del Señor en este libro. Pero aquí está apuntando a eso. Un día que comienza con oscuridad y va a terminar en un reino establecido en esta tierra. Después de del último estallido de rebelión del hombre en contra de Dios, viene su reino. Entonces, fíjate, si hay arrepentimiento, hay esperanza. Hay esperanza de provisión, hay esperanza de abundancia. Ya no más vergüenza. Ya no más vergüenza. Una nueva vida comienza. Atrás queda todo lo que nos avergonzaba. Atrás queda todo lo que nos hacía sentir miserables y que no era un mal concepto que nosotros teníamos de nosotros, de bajo autoestima, sino que era el pecado que hacía que nos sintiéramos así. Pero ahora ya en Cristo Jesús todo eso cambia. La promesa de abundancia, no más vergüenza, no más humillación, no más burla. ¿Para quiénes es esto? Para todos aquellos que busquen al Señor. ¿Se acuerdan la historia que nos narra Juan en capítulo 8 de su evangelio? Juan capítulo 8, de la mujer adúltera, la que fue sorprendida en el acto del adulterio, la llevaron, usted sabe la historia. Entonces, ¿eso qué nos indica? No importa del trasfondo en que las personas puedan venir. No importa el hecho o lo que estas personas hayan hecho. Si te acercas a Él, Él tomará tu vergüenza. Él pagó el precio y te va a decir, ve y no peques más. Ve y no peques más. No vas a ser avergonzado. Ya no vas a sentir esa vergüenza. El ladrón de la cruz vivió toda una vida de vergüenza, pero al final de su vida su destino cambió. De vergüenza a gloria. Es increíble. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso otra vez, cuando la gente dice el Dios del Antiguo Testamento es diferente, no es diferente. Ve al Salmo 37, versos 18 y 19. Conoce a Jehová los días de los perfectos, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Dios nos promete. Ahora, si Dios permite, porque esto es un asunto, Dios puede permitir que yo y usted pasemos hambre. Dios lo puede hacer. Dios puede permitir. Eso no es malo. Y no estoy hablando de pasar hambre por una dieta, sino por escasez. Lea capítulo 11 de Hebreos. Cómo los hombres sufrieron de una manera que uno diría increíble. Pero aún así se mantuvieron firmes. ¿Qué quiere decir? Que si Dios permite que nos llegue a faltar o que lleve a lo mejor a haber escasez, Él nos va a dar la fuerza para poder pasar ese tiempo. Pero podemos confiar en su palabra, que Él va a proveer. El problema es que nosotros queremos que provea
esta es mi lista, Señor. Filete, ya, refrigerador lleno, verduras de todas las que pueda haber, frutas de todas las que quiera. Así es Dios que tiene que tenerme porque yo soy un hijo del rey. ¿Y qué pasa si no es así? Él nos ha dado lo que realmente puede saciar nuestra vida y es Él. Por eso no podemos nunca quejarnos de eso. Pero usted hasta el día de hoy ha visto la mano de Dios y ha visto cómo Dios ha provisto. Confía en que el ciego lo va a seguir haciendo. Y no es porque, yo soy muy santo, muy espiritual. Dios le dio comida al pueblo de Israel por 40 años. ¿Qué espirituales eran ellos? Era su promesa, no les iba a faltar. Confiamos en el Señor. Uno puede decir, no, yo soy mejor que el pueblo de Israel. Bueno, habría que verlos ahí. Habría que verlos ahí. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 20, va a destruir. No solamente nos va a ayudar en abundancia, ya no solamente va a haber no más vergüenza, especialmente por el pecado que pudimos haber cometido, y ahora Dios nos ha perdonado, ya no hay más vergüenza, somos una nueva criatura en Cristo, y ninguna persona tiene por qué apuntarte con el dedo ahorita. Ningún hermano puede venir y juzgarte, porque Cristo ya pagó el precio, Dios nos ha perdonado. Ahora va a destruir, dice el versículo 20, todas las amenazas, dice, y haré alejar de vosotros al del norte, dice. Ahora, el norte llegó a ser un símbolo de destrucción y de invasión para los hebreos. Siempre ustedes leen del norte, Ezequiel 38 y 39, del norte van a venir. Dice, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, o sea, el mar muerto, y su fin al mar occidental, o sea, al Mediterráneo. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Fíjate, aquí Dios va a esparcir a estos enemigos, va a alejar a vosotros al que viene del norte. Algunos hablan de un ejército, algunos dicen que esto es todavía referencia a las langostas, hay algunos que dicen que esto es una referencia al ejército asirio, pero también hay otros que piensan que esto tiene que ver con el tiempo final de la tribulación, Armagedón, en donde Dios va a venir y va a luchar por su pueblo. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, en el versículo 3 y 4, dice esto: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que están frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Va a venir el Señor. Vea el celo del Señor ahora contra los enemigos de Israel. Entonces esto va a ocurrir, la segunda venida, cuando Jesús llegue, vuelva y venga y comienza desde ahí en Armagedón, ¿ya? En el valle de Megiddo, ahí es donde va a ser aquí. Entonces, no necesariamente se está refiriendo a las langostas, sino probablemente a este ejército que se va a reunir. Hay otros que piensan que esto también es una referencia a Ezequiel 38 y 39, en donde va estos reinos del norte, ¿ya? O estas personas que vienen del norte van a tratar de tomar el despojo, tomar botín en Israel durante un periodo. Ahora, cuando usted ve lo que está pasando en el mundo, si realmente se ha dado cuenta de lo que está pasando en el mundo, porque a veces estamos tan así como, aquí es todo el mundo. No, aquí no es todo el mundo. Ahora, para un cristiano, el enfoque
las señales y todo lo que se está moviendo debe estar enfocado y mirando a Israel. ¿Qué está pasando allá? Ese es el reloj para nosotros. ¿Y qué está pasando allá? Irán, los rusos, ahora Turquía que quiere meterse a Libia. Los libios pidieron ayuda a los egipcios van a mandar tropas. Una serie de situaciones que se están dando en esa zona. Entonces, cuando uno ve la profecía en Ezequiel 38 y 39, no puede más que decir, wow, eso está ahí, en cualquier momento eso está. Y si eso está, y si eso va a ocurrir, entonces usted y yo tenemos que entender que estamos viviendo en el último tiempo. Probablemente no vamos a ver. Probablemente no vamos a ver eso. O va a ser algo simultáneo. Fíjate, ahí en Ezequiel 38, versículo 23, dice esto: de ese modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor se va a mostrar. En el versículo 22 del capítulo 39 de Ezequiel dice: a partir de entonces el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. Entonces Dios va a traer juicio. Y muchas veces Dios o el pueblo de Israel no tuvo que defenderse. Dios peleó por ellos. Bueno, esta va a ser esta ocasión. Entonces, Dios es glorificado cuando Él castiga el pecado, tanto como cuando el pecador es perdonado. A veces nosotros pensamos que solo Dios es glorificado cuando alguien recibe el perdón. Y eso es algo que a las personas, a veces a los creyentes, les cuesta tragar esa píldora. Pero Dios es justo. Dios es un Dios santo. Justo, y como es justo, va a juzgar. Y así usted lo ve a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Juicio de Dios es algo que usted ve a través de las Escrituras. Pero no es algo que diga, ay, Dios está como queriendo juzgar. No, Dios, ¿qué quiere? Que la gente venga y se arrepienta. ¿Qué miramos en los versículos antes del 18? Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, lento para la ira. Pero también es un Dios que no va a pasar al culpable por inocente. Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar en su tiempo. Entonces, muchas veces Dios va a permitir cuando usted se aleja de Él y Él nos va a castigar. Propósito, volvernos a Él. Por eso debemos aprender a escuchar su voz. Debemos aprender a ver las circunstancias que a veces Dios permite que vengan a nuestra vida. Versículo 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Alégrense, dice. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer grandes cosas. Obviamente esto va a ser para los últimos días. Pero también, si usted se ha arrepentido, si usted ha buscado el perdón de Dios, si Dios lo ha perdonado, es tiempo de alegrarse, no es tiempo de andar así. Ay, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar. ¿Qué ha dicho aquí Joel? Antes, ustedes estaban en plagas, estaban ustedes pasando hambre, ustedes estaban sufriendo, no había cosecha, no había nada, pero ahora Dios ha convertido todo esto, ha restaurado todas las cosas. Dios nunca nos da victorias a medias. Él nos hace más que vencedores. Romanos 8, verso 31 a 32. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, es que ese es el punto. ¿Quién es por usted? ¿Usted? Porque si usted es por usted, lo que se aplica aquí, la segunda pregunta, ¿quién contra nosotros? Todos contra nosotros, todos nos van a vencer. Las emociones, los momentos difíciles, el hambre, la desnudez, todo eso va a venir y nos va a destruir. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo,
dice el versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Uy, ahí uno dice, ahí están todas las cosas, Señor. Tu palabra lo dice, lo declaro, lo tomo. ¿Qué dice Pablo? Con abrigo y sustento, gloria a Dios. Ay, Señor, pero necesito un carrito. Y ojalá sea 4x4. Inmediatamente. No, Dios nos va a dar la victoria. ¿Sabes qué? No todas las cosas nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Antes, dice el verso 37 ahí, Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la victoria no es por usted, la victoria no es por mí, la victoria no es porque usted conoce al pastor, o la victoria no es porque su esposa es muy espiritual o su esposo es muy espiritual. La victoria es porque estamos en Cristo Jesús. Es en Él, es por medio de Él que Él nos amó. Fíjate aquí cómo Joel está mirando otra vez la restauración que Dios había prometido. Y esto es lo que le dice a Judá. Vean hacia adelante por fe lo que Dios va a hacer. Ahora, en el momento en el que estás, puede haber sequedad, a lo mejor no hay siembra, a lo mejor no hay nada, pero mira hacia adelante en fe y alabe a Dios por lo que el Señor está haciendo, ha hecho y por lo que viene. Esto es lo que debemos aprender, porque nuestra mente, nuestros ojos siempre están enfocados ¿en qué? En el aquí y en el ahora, y eso nos deprime. No miren por estos ojos carnales, físicos, que lo único que ven es dolor, sufrimiento, muerte y teletica. Es lo único que ven todo el tiempo. No, miren más allá, por fe. Y es lo mismo que Judas, este amigo de Judas, Joel, porque son amigos ahora en el cielo. Está diciendo, alégrese, gózate. Hará grandes cosas, pero Señor, yo quiero que sea ahora. Ese es el problema. El aquí y el ahora. Cuando Dios tiene cosas grandes para nosotros, que van mucho más allá. Para el pueblo de Israel, durante el tiempo de la tribulación, que va a traer al final de la tribulación el regreso de Cristo Jesús a la tierra a establecer su reino. Dios va a poner y hacer todo en orden otra vez. El libro de Isaías nos enseña eso. La tierra actualmente sigue bajo esta maldición. Por eso gime ser redimida, dice Pablo. Eso va a ocurrir cuando el Señor regrese aquí. Entonces alégrese por lo que el Señor va a hacer. Y antes de que venga la tribulación, véalo así. Antes de que venga la tribulación, Dios va a tomar a su iglesia y la va a quitar de aquí. Y luego vamos a regresar con el Señor. Es la esperanza que tenemos. Alégrese por las grandes cosas que Dios ha hecho. Murió en la cruz, resucitó al tercer día. Ese es el mensaje que debemos entregar. Nos ha perdonado de todos nuestros pecados si creemos en Él. Y un día vamos a reinar con Él. Ese es el mensaje. Versículo 22. Alégrense los animales. ¿Ya? Dice, animales del campo. Me refiero a los animales de verdad. Animales, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Así como la destrucción es total, la restauración es igual. Es lo mismo, Dios va a hacer. Todavía sabemos que eso no ha llegado. Pero Joel otra vez, con ojos de fe, está mirando. Así como nos dice en Hebreos, que los hombres miraban como viendo al invisible. No esperando una ciudad hecha por manos, sino la celestial. Es el enfoque. Todo va a volver a florecer, todo vuelve a dar frutos. Dios hace esto, Dios lo promete y Dios va a cumplirlo. No solamente Dios nos perdona, Él restaura, Él nos provee todo lo necesario. Vean lo que dijo el Señor en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Dios va a restaurar todo. Confiamos en que Dios está haciendo su obra en nosotros. Pueblo de Israel, todavía Dios lo va a hacer por completo. Aún no ha completado eso. Verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Ahora, ve aquí lo que dice, alegraos y gozaos. Entonces aquí la pregunta para nosotros es, ¿qué le causa a usted alegría? ¿Qué es lo que a usted lo alegra? Porque aquí la invitación es alégrense, gócense en el Señor, en Jehová vuestro Dios. Hoy día estamos viviendo claramente en una sociedad con una tendencia al pesimismo. Esto no va a terminar nunca. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo mi esposo va a volver a trabajar allá? Va a salir de la casa. Parece que no fuera a terminar. Tristeza, ansiedad. Todo se ve como negativo en el ambiente. Y cuando uno ve y escucha que todo es negativo, entonces obviamente pierde alegría, pierde el gozo. La gente está deprimida, la crisis económica, el COVID, que está afectando a muchas familias, en lo económico, en la salud. En cambio, la alegría es diferente. ¿Por qué? Porque la alegría que nosotros podamos tener siempre está limitada al ahora. Yo estoy alegre ahora. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, el asunto cambia completamente. Porque su alegría no se limita a una circunstancia. Ahora estoy alegre porque todo va bien. Ya no hay COVID, ya tengo trabajo, ya no hay crisis, ya no hay nada. Feliz. Pero cuando eso vuelve otra vez, la segunda ola, otra vez, entonces ya no hay alegría. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque nos estamos alegrando en algo que no debiéramos alegrar. Nuestra alegría está enfocada en algo que es lo equivocado. ¿En qué debe alegrarse usted? Fíjate aquí lo que dice. El profeta les está diciendo a ellos, van a tener lluvia tardía y temprana. No se alegren en eso. La lluvia tardía y temprana era manifestación de la gracia del Señor. La muestra de su perdón y su restauración. Pero a pesar de eso, Él les está diciendo que deben alegrarse, no en eso, sino en Dios. No te alegres de las bendiciones, alégrate en Dios. No te alegres en lo que recibes ahora, alégrate en Dios. Porque cuando no tengas lo que recibes ahora, entonces tu enfoque no está correcto, te vas a desanimar. Fíjate lo que dice Habacuc. Habacuc, un pasaje lindo y que la gente cita mucho. ¿Ya? Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca. Y lo leemos y lo citamos. Y de memoria. Pero cuando no hay, ¿qué hacemos? Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Wow, en otras palabras, el hombre que lo personifica no es el hombre que lo tenía todo, porque sí era el hombre que lo tenía todo. Job personifica esto. Él perdió todo y aún así, se alegró en Jehová. Aún así. Y dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué yo estoy fortalecido? ¿En tener? ¿En que tengo una casa? ¿En que tengo un trabajo? ¿En que tengo salud? Porque todo eso puede venir, así como viene, así se va. El cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Wow. El Señor nos dice, hey, no te enfoques en nada de lo que yo te pueda dar, que puede ser bueno. Enfócate en mí. Enfócate en mí.
Y esto es lo que el Señor le dice a través del profeta Joel a los hijos de Sión. Obviamente estos hijos de Sión, ya, son la gente que está viviendo ahí en el reino del sur, en Judea, donde estaba Jerusalén, está situado ahí. Entonces dice lluvia tardía, lluvia temprana, literalmente. Ellos lo habían visto y el Señor le dice, hey, confíen en el Señor, pero aún así ustedes miren más allá de eso. Deleítense en mí. Ay, qué bueno es Dios porque envió lluvia. ¿Y qué pasa cuando hay sequía? Ay, qué bueno es Dios porque tenemos sequía. ¿Y qué pasa cuando hay lluvia? Nunca estamos. Tenemos que estar siempre contentos, gozándonos en el Señor. Ahora fíjate, versículo 24 y 25. Podemos hacer una analogía aquí espiritual que podemos hacer aquí de esto. Dice, las eras se llenarán de trigo. ¿Ya? Todos los lugares llenos de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y vea lo que dice el versículo 25. Y os restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restauraré. ¿Qué ha perdido usted? Dios dice, yo voy a restaurar. Yo voy a restaurar. Eso es lo que el Señor vino a hacer. A veces hay cosas de las cuales nos pertenecían, pero las dimos por perdidas. Hay cosas en las cuales nosotros nos pertenecen, pero las personas nos las quitaron. Y hay cosas las cuales son nuestras, pero nosotros las dejamos. Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a Dios. Dios dice, hey, si te arrepientes, yo voy a restaurar todo. ¿Qué es lo que ha dado por perdido? ¿Qué ha perdido usted en su vida? ¿Su familia? ¿Su matrimonio? ¿Sus hijos? Dios dice, hey, yo puedo volver todo esto. Pero aún así, si no fuera así, pero es así. Tenemos a Dios. David, en Salmo 51, versículo 12, dice esto. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se acuerdan que David había pecado? Y prácticamente David con eso podía perder el reino, pero aquí David no está pidiendo de vuelta al reino. Lo que David está pidiendo aquí a Dios es el gozo de su salvación, la guía del Espíritu. Entonces, el plan de Dios siempre es ayudarnos a restaurar, a recuperar, a multiplicar aquellas cosas que a veces se nos han ido de las manos. Por eso el Señor dice, probadme y veréis que soy bueno. El Señor lo quiere hacer, es lo que Él hace, restaura. Y podemos ver la mano de Dios moverse, volver otra vez. Fíjese lo que usted había perdido. ¿Qué había perdido? Esperanza, porque estaba viviendo una vida de desesperanza, una vida de desesperación. No hay esperanza porque lo estropeé, lo dañé. Vidas destruidas por las drogas, vidas destruidas por el alcohol, por la lujuria. Años de frustración, desperdicio, años de vanidad. Todo se fue. El ayer se perdió. Se fue para siempre. Pero aquí vea lo que el Señor está diciendo. Yo restauraré. Y esta es la obra que el Señor hace. La obra del Señor es restaurar. Y cuando usted ve una vida restaurada es algo increíble. Cuando ve otra vez que en sus ojos vuelve a haber brillo. Vuelve a haber gozo en esos ojos. Vuelve a florecer la primavera, como diría un poeta. Otra vez. El propósito de Dios, la dirección de Dios, se ve en la vida de una persona que ha sido restaurada. Ya no una persona que anda deambulando ahí como un zombie, sino que sabe cuál es su propósito y hacia dónde va. Fíjate, dice, comeréis hasta saciaros, riquezas continuas,
Pero la gente inmediatamente, ay, voy a ser rico. No. Vea lo que dijo Jesús en Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. O sea, cuando tenemos a Cristo Jesús, estamos satisfechos. Lo tenemos todo. Es algo que usted no puede decir de la lujuria del hombre. ¿Cuándo se va a satisfacer la lujuria del hombre? Nunca. Pero en Cristo nosotros podemos estar completos, satisfechos en todo. No solo eso, el versículo 27 ahí de Joel 2 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Dios restaura, no solamente Dios nos da lo necesario, sino que también Él nos da a nosotros ahora la conciencia de su presencia en nosotros. Cuando usted tiene esa conciencia de que Dios está en usted y por usted, usted comienza a caminar una vida santa. Eso lo incentiva. Pero también eso disipa lo que hoy día está muy de moda. Todos los miedos. Todos. Porque imagínate, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, conoceréis que en medio de José estoy yo, conoceréis que en medio de la familia de José estoy yo, conoceréis que en medio de la congregación Sela Dios está en medio. ¿Qué miedo puede haber? ¿Qué miedo puede haber? No solo eso, si seguimos leyendo ahí, eso lo vamos a estudiar la próxima semana, dice que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. El Espíritu del Señor. Vea cómo Él restaura todo. Nos llena con su Espíritu. Cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo, y voy a hablar en profundo, no la próxima semana, sino el estudio siguiente acerca del bautismo del Espíritu Santo para la iglesia, para el creyente. Nos da el poder para hacer y hacer. Porque la gente dice, quiero hacer, sí, pero primero tienes que ser. Bueno, el Espíritu Santo te da tanto el poder para hacer como el hacer. Es la invitación de Dios. ¿Cuál es la invitación de Dios? Dice ahí que todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Salvo del poder del pecado, ese control que tiene en tu vida, ya no lo tiene. Salvo de los efectos del pecado. Esa restauración de esos años perdidos. Dios los restaura. ¿En qué sentido? En que ahora todo es nuevo en Él. Una nueva vida, una vida plena, una vida de plenitud, de satisfacción, de compañerismo, de poder, de victoria. Eso es, Dios dice, yo voy a restaurar. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Dónde está? Vea, aquí está. Una vida plena, una vida nueva en Cristo Jesús. Pero el versículo 27, y puedes subrayar eso para terminar. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Ahorita eso no está cumplido. Eso se va a cumplir, obviamente, cuando el remanente sea salvado, cuando el Señor venga a restaurar su reino. Su reino. Van a reconocer a Jehová como su Dios. No hay otro como Él y nunca más serán avergonzados. Otra vez en el tiempo del reino. Entonces, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pregúntese esto. ¿Quién está en medio de tu familia? Salmos 45:5. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al aclarar la mañana, al aclarar la mañana. Dios está en medio de ella. La desobediencia a Dios trajo dolor, miseria, vergüenza, sufrimiento, muerte en la nación de Israel. Pero la gracia de Dios les va a devolver lo que perdieron a aquellos que se arrepienten. Entonces, es posible que nosotros, que somos tan fácilmente movidos por estas cosas terrenales, podamos llegar a un punto, a un lugar en donde nada pueda derribarnos.
o perturbar nuestras almas. La pregunta es si esto es posible, sí, cuando Dios está en medio. Cuando tú sabes, tienes la conciencia de que Dios está en medio de su iglesia, en medio de la ciudad, en medio de la familia. Él te hace firme como el monte de Sión. ¿Y cómo podemos lograr esto? Vea lo que dice Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué es lo que hace a los hombres temblar? ¿Qué es lo que hace a los hombres estar atemorizados? Al menor soplo de peligro. ¿Qué es lo que hace? ¿Sabes lo que hace que esto se dé? Es que en el corazón del hombre esté más el mundo que Dios. ¿Por qué? Porque los que confían en Jehová no serán conmovidos. Y para confiar en Jehová no es un asunto solo intelectual, sino en el corazón. En el corazón. En vez de tener a Dios en nuestra vida, a veces tenemos más al mundo en nuestra vida. Y hay temor. Entonces, Dios perdona, Dios restaura, Dios restituye. Cuando usted viene con un corazón rasgado para Dios, para volverse a Él, cuando está Dios en medio de nosotros, nadie nos va a derribar. Nadie. Y esto va a pasar con el pueblo de Israel en el futuro. No ha pasado aún. Entonces, como creyentes, la próxima semana seguimos en el verso 28 al 32. Como creyentes, nosotros tenemos que vivir en este tiempo siendo sal y luz en la tierra. Entendiendo que Dios está en medio nuestro. Para que usted pueda ser sal y luz, Dios debe estar ahí. Para exponer el pecado y vivir una vida pura. Y aquí quiero hacer un comentario porque a veces se nos confunde el hecho de que Timoteo diga que debemos orar por las autoridades. Y no hay que hablar de las autoridades. No hablamos de las autoridades. Pero si las autoridades no lo están haciendo bien, usted debe decirlo. Eso no quiere decir que odia y los odio y que se vayan al infierno, no. Es como lo mismo, si usted tiene problemas en su familia y si usted no los soluciona, nunca los expone, ¿qué va a ocurrir? Usted es responsable del resultado. Entonces oramos, los amamos, pero no somos ciegos. No somos ciegos. Entonces cuando alguien viene y dice, hey, yo estoy a favor de la norma técnica del aborto, yo no soy ciego a eso. Punto. No importa lo que haga, punto, él hizo eso. No es correcto. No es correcto eso. No está bien delante de Dios. Queremos ser sal y luz, debemos mantenernos en integridad y no debemos callar. Acuérdense, Dios mandó profetas para sacar a luz, para mostrarle al pueblo el pecado en el que estaban. Y esa es la consecuencia, ser perseguidos. Y murieron aquí. Caminando como hijos de luz en el Espíritu. Esperando el día del Señor. Y antes de que el día del Señor venga, es porque nosotros nos vamos con el Señor. Y no viviendo como en la oscuridad, sino viviendo en luz. Enlistados en el ejército del Señor. Eso es como debemos vivir. Como creyentes, primero, vivir entendiendo la revelación de Dios. Nuestra iluminación, la palabra de Dios. Como creyente debemos vivir reconociendo su posición ante Dios, nuestra relación con Dios. Como creyente debemos vivir esperando la venida de Dios. Es nuestra anticipación, puede venir hoy. Anticipación, relación, iluminación. Esa es la vida en que debemos vivir en este tiempo. Esperando y amando la venida del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, te agradecemos por ello, Señor,
porque nos hablas, nos enseñas, nos exhortas, nos animas, nos consuelas, nos desafías por ella, Señor. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, Señor, a examinar nuestro corazón y ver quién está en medio de nosotros, Señor. Oramos, Señor, en esta hora y te pedimos para que tú, Señor, trabajes en nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Señor, y nos muestres, Señor, lo que hay en nosotros. Que tu vida realmente, Señor, sea nuestra vida. Somos tuyos, Señor. Que realmente podamos reflejar eso en nuestro diario vivir, Padre. Te lo pedimos, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder ser esa sal y esa luz que tú quieres que seamos. Hablando, Señor, la verdad en amor. Llamando, Señor, siendo esas atalayas. Alertando de lo que viene, Señor. Del juicio tremendo. Sobre todos aquellos, Señor, que no te reconozcan como Señor y Salvador. Que no se arrepientan de sus pecados y vengan a ti. Ayúdanos, Señor, a no callar, a no temer y a saber, Señor, que nuestra vida está escondida en Cristo y estamos completos en Él. Confiados, Señor, que sea que vivamos o que muramos, Señor, somos tuyos. Porque el morir es ganancia. Pero oramos, Señor, pues no sabemos si vamos a seguir aquí. Queremos que tú nos uses, Señor. Que no perdamos la oportunidad de ser esos instrumentos tuyos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están pidiendo, Señor, petición por Josué Cordero, que tiene este virus, Señor, y es asmático. Oramos por él para que tú lo toques, Señor, para que tú lo sanes. Oramos, Señor, y agradecemos, Señor, por Ronald, que se golpeó la cabeza la semana pasada, el domingo, y estuvimos orando por él, y ya se recuperó. Te damos gracias por eso. Yami está agradeciendo por eso. Por Shirley, que partió su mamá hoy. Por Marco, que falleció su esposa. Oramos por paz para ellos, Señor. Tú eres el único que puedes traer consuelo y paz, Señor, en medio de todo esto. Y puedes, Señor, ser glorificado en medio de toda esta situación. Oramos por ellos, Señor, para que tú les des paz, consuelo, fortaleza, les animes, Señor. Y trabajes en su vida en este tiempo, Señor. Abby, da gracias a Dios por todo lo que tú le has dado y te da gloria a ti, Señor, y nosotros nos unimos a ella en esto, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado hasta este día. Dilcia, Señor, agradece por tu cuidado y orar por aquellas personas, Señor, pide que no tienen trabajo. Hay una gran necesidad de trabajo. Oramos por todos nuestros hermanos que no tienen trabajo, Señor, por Jorge, por otros que tú conoces, Señor, de nuestra congregación y de otras, para que tú les proveas trabajo, Señor, para que puedan llevar el sustento a su familia. Oramos, Señor, por don José Ángel, por su vida, guarda, prepara su corazón, Señor, y que su fe esté firme en ti, Señor, que tenga esa confianza en medio, Señor, en la situación en la que está. Bendice a Elsa, Señor, fortalécela para que siga cuidando, Señor, de él. A sus hijos también, Señor. Oramos por Olivia, Señor, para que tú la sanes por completo. Te damos gracias porque ya no está en el hospital. Todavía sigue, Señor, su tratamiento, pero oramos para que tú la toques, Señor. Bendice a Iván, a María, Señor. Guárdales, fortaléceles, Señor. A Salvador. Y ayúdale, Señor, a salir adelante en medio de todo esto. Por nuestras familias en Chile oramos, para que tú los guardes. Por mi suegra,
para que tú continúes, Señor, trabajando en su vida, fortaleciéndola. Gracias por el ejemplo que es, Señor, una mujer fuerte en ti, Señor. Bendícela, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en Chile, Señor, también. Y provéeles, Señor, lo que necesitan, Padre. Gracias, Padre, te damos por todo. Guárdanos, Señor, continúa trabajando en nosotros. Bendice a nuestros hermanos en Estados, Señor. Aquellos que nos ven en Guatemala, Señor, en México. En todos los lugares donde nos vean, bendíceles, Señor, y provéeles todo lo que necesitan. Les amamos. Gracias, Señor, porque Abraham ya salió del hospital en Cuba, Señor. Está en su casa recuperándose. Gracias por eso, Señor. Y por José, el pastor, Señor, también, porque se está recuperando. Hay tantos, Señor, que están enfermos y graves algunos, Señor. Y nosotros a veces, Señor, nos quejamos. Oramos, Señor, para que podamos aprender a ser agradecidos con lo que nos das y con lo que tenemos. Te lo pedimos, Padre. Provee conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Cada familia, en cada hogar, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Rápidamente, los anuncios. El sábado hay reunión de jóvenes a las 3:30 por Zoom. Ya, los jóvenes de 12 a 17 años. El domingo seguimos con Judas, en capítulo 1, obviamente, versículo 14 y 15 de Judas. Vamos a hablar un poco ahí de la segunda venida del Señor, ahí en esa porción. Y también recuerde que vamos a compartir la Santa Cena. Entonces, para que prepare su juguito y su pan para compartir. Y los jefes de hogar, los padres, ya, esposos, líderes ahí, puedan compartir ese momento guiando en esa situación ahí a sus esposas e hijos. Y entonces también las ofrendas a través de los medios que están ahí en la página, la cuenta que aparece, ya ahora ya cuenta simple casi no se usa, es todo IBAN, ya. Entonces ahí está para que usted haga sus ofrenda conforme a lo que el Señor ponga en su corazón. Acuérdese, yo no doy para que el Señor me bendiga, más. Esa es una mala actitud. Yo no niego que Dios me bendice, pero yo no doy por eso. Yo doy porque yo quiero también ser agradecido con lo que Dios ya me ha dado. Es un acto de adoración a Dios. No dé por coacción, no dé por fuerza, sino que sencillamente dé con un corazón agradecido. No lo que no tiene, sino de acuerdo a cómo ha sido bendecido por Dios. Le damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos da. Y también hay teléfono ahí, si usted quiere una oración o algo, estamos para ayudarle. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a hacer la recolección de víveres, ya para que esté ahí pendiente, y le vamos a avisar el domingo, dependiendo de las nuevas normas que se nos den de acuerdo a las autoridades. Nada más, que Dios les bendiga, les amamos, seguimos orando los unos por los otros, y si Dios lo permite, nos estamos viendo a través de este medio el domingo, ¿verdad? Y los jóvenes el sábado. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Eso es todo. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.